Hoy vamos a entrar a estudiar algo muy importante que está expresado en este mismo pasaje. Este pasaje donde Pablo le habla a las familias en Efesios, la última parte donde le dirige una instrucción a la esposa tiene que ver con un fundamento eterno. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. El marido es cabeza de la mujer. ¿De qué está hablando? De un principio de autoridad, de un orden de autoridad establecido por el Señor en su palabra. Un principio de autoridad que es fundamental para la familia y para todo el orden, hermano, de las relaciones en cualquier lugar. Tenemos que dejar en claro algo. Antes de entrar al pasaje, vamos a estudiar Corintios 11 con detalle, porque es el pasaje que más nos habla acerca de este principio. Pero antes, hablemos un poquito del principio de autoridad en la Biblia. El principio de autoridad ha sido establecido, hermano, por Dios desde el principio. Y cuando hablo del principio no me refiero nada más a Génesis, donde empieza toda la creación. Desde el principio eterno, si le podemos llamar así, porque en la eternidad no hay tiempo. Este principio de eternidad lo vemos que Dios lo establece, ahora sí, vayamos a las Escrituras, lo establece desde el principio del libro con el que comienza nuestra Biblia. Cuando vemos la Biblia, la primera familia, Dios crea a Adán, luego crea a la mujer y establece que Adán iba a ser cabeza de Eva. Cuando se transgrede, hermano, con el pecado, se transgrede la voluntad divina, algo que se transgrede, que se toca y que se golpea, es el principio de autoridad. Porque Dios, cuando forma al hombre en el Edén y lo pone en el Edén, su principio de autoridad lo muestra. ¿Qué dice Génesis 1:28? Creemos pues al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que hay muchos puntos que estudiar en relación de la creación del hombre con la semejanza de Dios, hermano. Muchos puntos. Uno de ellos es el principio de autoridad. De la misma manera como Dios es uno, pero hay un orden establecido para el trabajo. De la misma manera, el hombre y la mujer son uno, pero hay un orden establecido para el trabajo delegado por Dios en la tierra. El hombre entonces es cabeza de la mujer. Adán es cabeza de Eva. Y cuando Eva escucha al serpiente, come del árbol prohibido, desobedece a Dios, pero también desobedeció a su marido. Transgrede la autoridad que Dios había establecido en su esposo. Debió haber escuchado a su marido antes que este ser malévolo. Debió haber tenido comunión con su esposo antes de creer todo lo que este ser perverso estaba diciendo. ¿Falló Adán? Muy probablemente, hermano. Eso lo vamos a mirar también. ¿Cómo falló Adán? Seguramente falló Adán. Pero eso no justificaba que la mujer fallara desobedeciendo y deshonrando a su cabeza. Sabemos que el pecado, dice el apóstol Juan, que el pecado es un ataque a la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La representación de la autoridad. Estamos aquí. Y romanceamos el asunto y no nos damos cuenta que la autoridad de Dios está siendo transgredida. Esto, hermano, en toda la Biblia lo vas a encontrar. Cuando hay pecado se transgrede la autoridad. Hay muchos ejemplos. Cuando vemos los jueces, hermano, ¿qué dice la palabra? Lo repite al principio, lo repite a la mitad y con esa frase cierra el libro de los jueces. Y eran tiempos en que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había autoridad, no había orden. El caos reinaba. Y cuando el caos reinaba, a causa de que no se respetaba ninguna autoridad, ni se reconocía, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y sabes qué? Me preocupa mucho que hoy podamos ser cristianos que hagamos lo que cada quien le parece. Que hagamos lo que cada quien se le pega la gana, en pocas palabras. En términos chilangos, así yo traduciría ese
versículo. Cada quien hacía lo que se le pegaba su requete recontralada gana. Ciertamente es mejor para Dios la obediencia que el sacrificio. Si no es conforme a lo que nosotros queremos, pensamos, entonces no obedecemos, aunque no haya un asunto de riesgo ni de pecado. Lo que nos rige para sujetarnos, entonces ya no es si nos piden algo o nos sugieren algo, o si es la voluntad de Dios, o si es correcto. No, ya no analizamos nada de eso. Lo que rige para que nosotros digamos que nos sujetamos es si me gusta, si me agrada, si me complace en mis deseos y en mis pensamientos. No debemos olvidar, hermano, que el principio de autoridad no ha cambiado, hermano. Muchas cosas cambian, pero Dios no cambia. Y el principio de autoridad es así desde la eternidad y va a continuar así desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando tú lees la lista de los que van a ser arrojados al lago de fuego y comienza ahí diciendo que los rebeldes, los cobardes, los homicidas, los homosexuales, la palabra dice que ahí van a estar los mentirosos. Toda esa lista, hermano, si tú haces un balance, todos podemos ponerlos en un punto en común. Todos desobedecieron de una o de otra forma el principio de autoridad. Romanos 13, 1, 2 dice: sométase toda persona, sométase toda persona. Y aquí ya no es nada más a los cristianos, aquí es a toda persona, a las autoridades que gobiernan. Piensa, ¿quiénes son las autoridades que gobiernan? ¿Cuáles son los puntos de acción donde hay gobierno, hermanos? Si tú y yo leyéramos ese maravilloso libro del hermano Washmani, Autoridad y Sumisión, debería ser un libro de estudio en todas las congregaciones, hermano. Él dice en una de sus partes, dice: cada vez que llegues a un lugar, pregunta, ¿quién es la autoridad en este lugar? No para que le reclames, sino para que te dispongas. Si tú vas a una casa, no vas a hacer lo que se te pega la gana. No te vas a sentar hasta que te digan, por favor, siéntese. No te vas a meter a la cocina, vas a abrir el refrigerador y te vas a hacer un sándwich con lo que encuentres. No. Vas a esperar hasta que la persona que es la autoridad de ese lugar te ofrezca algo que comer. Y comerás de lo que te ponga para comer. Al lugar que llegas, pregunta, ¿quién es la autoridad en este lugar? Dice Washmani. Y hay muchos círculos, y en todos los círculos, sin duda, hay una autoridad. Sea el hogar, sea una escuela, sea un instituto, sea un deportivo, sea una academia, sea una iglesia, sea un gobierno. En todos lados hay una autoridad. Porque no hay autoridad sino de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible si hay autoridades malas, perversas, mentirosas, corruptas? Lo que está diciendo Dios no es que esa autoridad es divina. No, la autoridad es humana. Sino el principio que rige el que haya una autoridad, eso es de Dios. El corazón del hombre corrompe, destruye, pero el principio ese está correcto. Y las que existen por Dios son constituidas, no que Dios las pone, sino que Dios mismo respalda que haya un orden con principios de autoridad. Aunque por supuesto que Él no va a respaldar los pecados que las autoridades cometan. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto por sí recibirán condenación. Entonces, una pregunta hoy: ¿queremos condenación o queremos bendición? Bueno, entender el principio de autoridad nos da la respuesta. Por supuesto que hay momentos cuando tenemos que confrontar a la autoridad, cuando ésta se aparta de lo que es correcto. Y por eso la iglesia es una voz, o debe ser una voz en el mundo, una luz en el mundo. Debe ser la sal de la tierra, donde la iglesia tiene que levantar la voz como profeta en el Antiguo Testamento y decirle al rey:
estás en pecado. Eso no está bien, querida autoridad. Querida autoridad, yo no me voy a poner a levantar el puño en el zócalo a decir que te mueras. Eso está mal. Voy a bendecirte y voy a orar por ti. Pero sí voy a decir que no está bien que promuevas el aborto, que destruyas la vida, que ataques a los niños, que destruyas la familia. Pero sí voy a decir que no está bien que haya intentos para destruir la libertad de expresión o la libertad de culto. Eso no está bien. Pero no lo voy a hacer ni con violencia ni con insulto. Pero tristemente, hermano, que pareciera que nuestra sociedad y a veces la iglesia se acerca cada vez más al periodo de los jueces, donde cada quien hace lo que mejor le parece. Y en este sentido, este principio de autoridad debe existir en el matrimonio. Vamos a entrarle al tema. Dios estableció al varón como cabeza de la mujer, eso dice la Biblia, y como autoridad de la mujer. Y para que esto se entendiera, puso una señal para que la mujer voluntariamente declare que esta sujeción o sumisión es clara, es específica, es correcta y es voluntaria. Sobre esto va a hablar el apóstol Pablo en esta carta que quiero que estudiemos ahora de manera progresiva. Un pasaje que demanda mucho nuestra atención por todo lo que significa ser sumiso. Y cuando Dios le habla a través de Pablo en este pasaje a las mujeres, les habla específicamente de algo que yo no sé qué pensamiento tengas tú como mujer, y que también es algo que hemos aprendido desde siempre. Cuando digo aprendimos, hablo como iglesia, desde que la iglesia fue establecida y aún desde antes, en tiempos, insisto, cuando estábamos en el IM, y es el uso del velo. Quiero introducir el capítulo 11 de Corintios con una frase de R.C. Sproul. ¿Quién es R.C. Sproul? Pues es un teólogo del siglo XX, principios del XXI, falleció apenas hace unos años, y es uno de los teólogos, hermano, más notables que vas a conocer y escuchar tú, y seguramente en los próximos años se va a convertir en una figura muy importante por todo lo que aportó en cuanto a la teología reformada. Este amado hermano dijo: sé que hasta hace 50 años atrás, cada mujer en cada iglesia cubría su cabeza. ¿Qué fue lo que sucedió en los últimos 50 años? Y la respuesta que él da: tuvimos un movimiento feminista. Hermano, tenemos que comenzar diciendo que la doctrina del velo no es nueva. Muchos piensan que es algo nuevo. ¿Cómo va a ser nuevo si estamos leyendo la Biblia, siglo I, 2000 años? ¿Cómo va a ser algo nuevo? Lo que sabemos, hermano, con mucha claridad, según la historia, es que desde el tiempo de los apóstoles, como lo estamos viendo, hasta entrado el siglo XX, apenas, hermano, el siglo pasado, el uso del velo fue algo practicado por la inmensa mayoría de las iglesias cristianas evangélicas. A lo largo de todos estos siglos, el velo siempre representó lo que siempre debe de haber representado: sumisión. No representa otra cosa, representa sumisión. Es un símbolo de modestia, es un símbolo de mansedumbre. De hecho, desde la perspectiva de la mayoría de las iglesias, esto siempre fue así. ¿Qué pasó, hermano, en los últimos años, en las últimas décadas? R.C. Sproul dice que el feminismo entró a la iglesia y comenzó a hacer su daño. Pero cuando vemos la historia, podemos decir que históricamente siempre ha sido una minoría las mujeres que no querían o no usaban velo. Esto ha cambiado hoy. Yo sé que muchas dirán: hoy la mayoría no usa velo, y yo soy de la mayoría, ¿verdad? ¿Deberíamos ser de la mayoría porque hacen algo? ¿O deberíamos ser del remanente, que es diferente? Yo con eso, hermano, quisiera empezar. ¿Quieres ser de la mayoría
hacer lo que hacen solo porque la mayoría lo hace, o ser el remanente, que la Biblia dice que los remanentes siempre eran diferentes. Ok, es necesario que digamos algo acerca de la iglesia de Corinto. Recordemos algo acerca de la iglesia de Corinto. Corinto es una iglesia con muchos problemas. Es una iglesia donde Pablo le escribe porque va a corregir muchas cosas que están haciendo mal. Sigue pasando lo mismo hoy. La iglesia se sigue dividiendo y las iglesias siguen entrando en contienda por estos mismos temas que trata el libro de la carta a los Corintios. Y dentro de todo eso, hermano, uno de los problemas es acerca del principio de autoridad de sujeción del hombre a la mujer. Y Pablo va a hablar acerca de esto. Como un antecedente cultural, nosotros sabemos, hermano, que en el tiempo de los Corintios ya había un movimiento feminista. El feminismo no es nuevo, hermano. Ya había un movimiento feminismo, un movimiento de adoración a Diana. Era algo muy fuerte en los tiempos de la iglesia primitiva. Había un movimiento feminista y este movimiento feminista entró a la iglesia. ¿Sabes cómo entró? Las mujeres cristianas a las que le está escribiendo Pablo, ahora dicen ellas: soy libre en Cristo. Esa libertad de la que hablan mucho aquellas mujeres de afuera, ahora esa libertad yo la he encontrado en Cristo. Soy igual que los hombres. En Cristo Jesús somos iguales, no hay diferencia. Somos iguales. Y como ahora somos iguales, ya no necesitamos estar bajo la autoridad de nuestros maridos. Somos uno con Cristo. Igual que los hombres son uno con Cristo, las mujeres ahora somos uno con Cristo. Y esta igualdad tiene que ser en todos los términos. Y comenzaron a sobrepasar sus límites. Esto por un lado. Por otro lado, hermanos, se escucha que en los tiempos primitivos había cultos paganos. Y en estos cultos paganos había mujeres prostitutas. Y las mujeres prostitutas, una de las cosas que hacían, de hecho lo hacían tanto las feministas como las prostitutas, era rapar sus cabezas. Como una señal de rebeldía, como una señal de que ellas no estaban de acuerdo con los dictados de los hombres y de la sociedad. Pues ahora muchas iglesias, hermano, dentro están teniendo expresiones de rebeldía contra el principio de autoridad. Y Pablo, cuando sabe eso, dice: hey, mujeres, les tengo que dedicar un capítulo a ustedes, o medio capítulo, porque tienen que entender algo. Lo que ustedes ven en las mujeres de afuera es deshonroso. No traigan deshonra al cuerpo de Cristo. No traigan deshonra al interior de la iglesia. No se dejen influenciar por esa Basti que está afuera y que está influenciando a un montón de mujeres. No. Déjense influenciar por un ejemplo más puro, más honroso. Y yo me atrevo a decir como el ejemplo de la reina Esther. Descubrimos entonces en el tiempo de los Corintios, básicamente había dos grupos de mujeres: las feministas, esas que protestaban todo el tiempo, y las prostitutas. Y había un dato interesante: las feministas y las prostitutas no se cubrían la cabeza. Porque quiero decirte que el uso de cubrirse la cabeza no es una práctica exclusiva de los cristianos. Ya muchas mujeres usaban la práctica de cubrirse la cabeza como un símbolo de modestia en la sociedad o en sus cultos, aunque estos fueran paganos. Pero hermano, cuando vamos a entrar al capítulo 3, y quiero que escuches esto, el apóstol Pablo no va a argumentar nada más. De hecho, ni siquiera lo menciona. Eso se presume del conocimiento del tiempo histórico. Pero Pablo no va a apelar nada más a la rebelión de los movimientos feministas, ni va a apelar nada más a las prostitutas que se rasuraban la cabeza. Él va a apelar a algo más poderoso. Él va a apelar al diseño de Dios. Pon atención. Al diseño de Dios y al principio eterno de la autoridad que Dios ha establecido. Ahora sí, abre tu Biblia. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es casi una repetición de lo que dice Efesios cuando habla de las mujeres. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces Pablo comienza dejándonos en claro que esta enseñanza que él va a transmitir, donde quiere poner orden a los temas de conflicto que existen en esta iglesia, va a ser poniendo un fundamento, el principio de autoridad que Dios ha establecido. Pablo quiere que las mujeres sepan esto, que es muy importante y que por eso él lo quiere enseñar. Te aseguro, hermano, que ese es un capítulo que pocas veces vas a escuchar en una iglesia. De hecho, hermano, aquí hace muchísimos años que no enseñaba yo capítulo 11 de Corintios. Hay que enseñarlo. El principio de autoridad y sumisión se encuentra en toda la Biblia. Y comienza estableciendo que Dios es la cabeza de todo. Y debajo de Dios están todas sus delegaciones de autoridad. Es decir, Dios es la máxima autoridad y su soberanía gobierna sobre todo lo creado. Por lo tanto, el que desprecia la autoridad, desprecia un diseño modelado en la propia naturaleza de Dios. Dios es lo máximo y debajo de él está todo lo demás. Pablo, hermano, nos deja claro que no va a hablar de esto desde un aspecto cultural. No está hablando desde un aspecto social. No es algo que se le acaba de ocurrir o se acaba de inventar. No, es algo que está establecido en las Escrituras. Dios es la autoridad del varón y el varón es la autoridad de la mujer. Eso significa que siempre ha habido un plan de Dios fundado en un principio de autoridad. Ya lo dije, la Trinidad misma está en sujeción, aunque son una unidad perfecta. Y este modelo es también el modelo para el matrimonio. El varón es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del varón. Este es el diseño de Dios. Por lo tanto es bueno. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué si mi cabeza no se sujeta? Su cabeza va a llamarlo a cuentas. Su cabeza va a llamarlo a cuentas. Puedes estar seguro de eso, tarde o temprano. Y el hombre debería de temblar hoy. Porque quizá algunos hombres están diciendo, sí, pastor, háblele, amén, amén, háblele. Pues tú deberías estar temblando, hermano, y tragando saliva. Porque nuestra cabeza es Cristo. La demanda es más grande. Nuestra autoridad, hermano, no es corrupta, mentirosa, ni imperfecta como tú y yo. Es perfecto, justo, santo. Versículo 4 y versículo 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, Pablo empieza a entrar en el tema, va a ir avanzando. Y aquí, hermano, de alguna manera comienza a hablar, aquí sí ya habla haciendo una alusión a lo que pasa afuera, a las que se están rapando. Las que se están rapando son las que protestan, las que se quejan, las que están contra el sistema. Por lo tanto, Pablo dice, entiende, si tú no quieres taparte la cabeza, es como si estuvieras rapada. Si tú no aceptas el principio de autoridad establecido en la iglesia, es igual que las que están afuera, quejándose todo el tiempo y rapándose como una muestra de protesta. Entonces Dios dice, acepta esto, pero tienes que entender que esto es delante de Dios. No te lo estoy imponiendo como una carga social. Aquí Pablo hace una diferenciación y dice, mujer, no es una imposición como un aspecto cultural. Es un llamado a que tú des un mensaje de lo que es correcto en tu devoción. Por eso es en la oración y en la profecía. ¿Y dónde es donde está la oración y la profecía? En la devoción, en el culto público, hermano. Es aquí donde se ora, donde se adora y donde se da la palabra de Dios. Entonces, en la devoción, en el culto,
lo que dice Pablo es que el varón no debe usar un velo. ¿Por qué el varón no debe usar un velo cuando está orando o profetizando? Porque está representando la santidad de un Dios invisible. La santidad de un Dios invisible. Los judíos, hermano, en una época posterior comenzaron a usar la kipá. ¿Y sabes qué dicen ellos? Que ellos usan la kipá porque representan al Dios que está sobre de ellos. Pero hermano, eso fue una interpretación de la Edad Media. Eso no está en la Biblia. Los cristianos mesiánicos que piensan que deben de ponerse una kipá no están parados en la Biblia, sino en una tradición medieval de rabinos judíos que ya no tenían la pureza de la Torá. Lo que Pablo dice, no te cubras la cabeza, porque la santidad de Dios es invisible, pero es real. Y cuando tú oras y profetizas con la cabeza descubierta, lo que tú estás proclamando es: mi Dios es santo y lo cubre todo, lo llena todo. No tengo un velo visible porque mi Dios, aunque es invisible, lo llena todo. Pero la mujer sí debe usar un velo. Damos aplauso al Señor. Pero la mujer sí debe usar un velo. ¿Por qué? Como un símbolo de sujeción a su autoridad visible. En otras palabras, el hombre dice: mi autoridad es real y verdadera, pero es invisible. Pero la mujer tiene que decir: mi autoridad es real y verdadera, pero es visible. Esta autoridad es el marido, o en el caso de las solteras, su padre. Las mujeres solteras también tienen una autoridad a la cual deben de ser sumisas. Su papá, por supuesto su mamá por delegación, pero el papá como representación de la autoridad en el hogar, aunque ésta sea imperfecta. De no hacerlo así, hermano, hay una ofensa y hay una declaración de deshonor. Y ya lo dijimos, no solo al marido, sino a Cristo, que es la cabeza del marido. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, Pablo dice: no hay punto medio. No hay punto medio, no hay medias tintas. O haces lo que el principio de autoridad de Dios nos llama, o te quitas toda la gloria que tú crees que tienes, o te cubres tu cabello con el velo cuando estés orando y profetizando para que des un mensaje claro de que tú quieres obedecer el principio de Dios, o te rapas para que de una vez te identifiques con las que no aceptan ningún tipo de autoridad. En otras palabras, lo que está diciendo: miren, mujeres, queremos dar un mensaje al mundo. Queremos que el mundo vea que somos distintos. Y hay muchas formas de hacerlo. Y una manera de hacerlo es que el mundo sepa que tú reconoces la autoridad que Dios te ha delegado en tu casa, en tu marido o en tu padre. Tú no puedes venir y decir: yo acepto la autoridad de Dios, pero no acepto a mi marido. No puedes hacer eso. Yo acepto que Dios es mi Señor y mi Salvador, pero no acepto el plan de autoridad que Él ha establecido. Tú no puedes hacer eso. O estás con Dios o estás contra Dios. Y si estás contra Dios, de una vez manifiéstalo completamente uniéndote al grupo de las feministas. No hay punto medio. Si usted no quiere usar el velo, dice Pablo, pues mejor quítese todo el cabello y rasúrese su cabeza. Porque usted está haciendo lo mismo que hacen las de afuera. Las de afuera protestan contra el heteropatriarcado. Pero usted está protestando contra el Padre de los cielos y sus propósitos santos. La naturaleza, Pablo apela a la naturaleza y les dice a las mujeres: a ver, mujeres, su cabello es una honra. La naturaleza les ha dado su cabello como una honra. El cabello largo en la mujer es en sí mismo una señal de su feminidad. Es en sí misma una señal de su naturaleza como mujeres. Ve a las feministas, ¿no se cortan el cabello? ¿No quieren borrar todo aquello que les haga verse como mujeres? Y se cortan el cabello y hoy tristemente se están haciendo operaciones para mutilarse su cuerpo.
El cabello es una muestra de tu feminidad. Por naturaleza, hermano, una mujer no se va a quedar calva a menos que sufra una enfermedad. Pero el hombre, por naturaleza, sí se va a quedar calvo o puede quedarse calvo. Hermano, no hay ningún hombre que llegue a su edad como adulto mayor en la plenitud de todo el cabello que tenía cuando tenía 20 años. Por eso, hermano, yo a veces entiendo a los jóvenes que quieren tener su melena un poco larga, porque yo digo, bueno, un día tendrán 40, 50, 60 años. Entonces llorarán. Porque la testosterona, esa es una de las razones por las cuales el hombre va perdiendo cabello, por la producción de testosterona. Pero eso es parte del diseño natural. Pero la mujer tiene su cabello. Mi hermano, aún las mujeres que usan el cabello un poco más corto, procuran que su cabello esté o arreglado, o con tinte, o recortado de una manera que se vea diferente. Dios entonces dice, tú aceptas que eres mujer y tu cabello te representa como mujer. Pues si tú aceptas tu naturaleza como mujer y sabes que esto es una honra para ti, acepta también esta señal de autoridad que el Señor ha establecido para dar un mensaje, y vamos a ver, al mundo visible e invisible. Pablo está diciendo, si se van a quitar el velo, o si no quieren usar velo, nunca, ni cuando oran, están desconociendo lo que éste representa. Una aceptación al principio de autoridad y sujeción. Si tú no aceptas esto, de una vez procede a rasurarte tu cabeza y únete a las prostitutas y a las que protestan. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque alguien dirá, bueno, pero ¿cuál es el propósito? Un propósito que está desde el principio en este fundamento de autoridad, la distinción. Mi hermano, a Dios le encanta hacer distinción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo, un solo Dios verdadero, pero hay distinción. Hay distinción entre el Padre, hay distinción entre el Hijo y hay distinción en el Espíritu Santo. Los tres crearon todo lo que sabemos, pero hay distinción. El Padre dio la orden para la creación. El Hijo, hermano, el Verbo, ejecuta la creación y el Espíritu Santo la sostiene y la resguarda. Hay distinción. En la salvación y la redención hay distinción. El Padre traza el plan, el Hijo lo ejecuta subiendo a la cruz y el Espíritu Santo nos lo da a conocer para que vengamos a este plan. Hay distinción. Entonces, hermano, a Dios le gusta la distinción. El hombre y la mujer son uno y valen lo mismo, pero Dios quiere que haya distinción. Así como la naturaleza te ha dado una distinción y no tienes que sentir vergüenza de ser distinta, no tienes que sentir vergüenza de ser distinto. Distínguete, querida mujer. Sé femenina. Hoy en este mundo donde te quieren robar eso. Distínguete, querido varón. Sé masculino. Distingámonos. Y eso es lo que Dios quiere con el uso del velo. Dios nos da un entendimiento de la distinción entre hombres y mujeres. Esto, hermano, lo tiene que revienta a Satanás. Esto es lo que tiene que revienta al movimiento LGTBQ, al movimiento feminista. La distinción tan maravillosa de ser un hombre o de ser una mujer. Y no tenemos por qué sentir vergüenza de eso. Es una distinción divina. Es algo que el enemigo siempre ha querido borrar, hermano. La distinción entre hombre y mujer. Pero hoy, hermano, a través de una práctica tan sencilla, el Señor dice, hagamos distinción. No importa lo que la sociedad mantenga o quiera destruir de esta distinción entre hombre y mujer. A lo largo de los siglos ha quedado patente en todas las culturas. Y esto es bien interesante, sin importar si son cristianas o no. En todas las culturas, aún las más paganas,
Por intuición natural ha habido distinción entre hombre y mujer. En Israel, por ejemplo, ¿sabes cuál era una de las distinciones? Porque alguien dirá, bueno, pero en la época de Jesús, los hombres usaban mantos y las mujeres usaban mantos. Eran igual. ¿No es cierto, hermana? ¿No es cierto, varón? Porque los hombres usaban mantos más cortos, las mujeres usaban mantos más largos. Y los hombres usaban cinturones más gruesos y las mujeres más delgados. Siempre culturalmente han habido detalles, si tú quieres, de distinción. Y eso que es una realidad en la naturaleza, también Dios quiere que sea una realidad en la vida espiritual de la iglesia. El ser humano por intuición natural que Dios ha puesto en su corazón, han hecho esta distinción. Hoy Satanás está queriendo llevar al hombre, a la humanidad, a un estado de locura, ya lo dije, de idiotez, golpeando esta distinción maravillosa de la belleza que hace a un hombre y que hace a una mujer, mujer. El hombre está peleando contra la imagen de Dios. ¿No te das cuenta? El hombre está peleando contra la imagen de Dios que Él ha puesto de manera distinguida en el hombre y en la mujer. En los seres humanos esta distinción, dice la palabra, una de las muchas, está en el cabello. Las mujeres lo tienen largo y los hombres no tanto. No voy a meter en qué tan largo, esa es otra pregunta, hermano. Y una manera establecida por la palabra para que exista esta distinción dentro de nuestros cultos es en el uso del velo que las mujeres pueden o deben usar. Ahora usted seguramente va a decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿O por qué debe hacerse esto? ¿Por qué debe haber distinción? ¿Que no es eso discriminación? Mi hermano, no deberíamos de tener miedo a la palabra discriminación, porque Dios sí discrimina. Para salvar, hermano, no discrimina, porque Él ya sabe quiénes son los suyos. Ahí no hay discriminación. Cuando yo voy a la escuela y voy por mis hijos, yo no estoy discriminando a los demás niños, porque son mis hijos. Yo voy por los míos, yo no estoy discriminando a los demás niños. Por eso cuando Dios salva, salva a los suyos, y en eso no hay discriminación. Dios quiere que haya distinción. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Ya apeló a la naturaleza. Ya habló de que la naturaleza misma nos dice que el cabello es una distinción de la mujer. Y que esta distinción ahora debería de llevarse a la vida espiritual. Pero ahora va a apelar a algo más. Avanza más el apóstol Pablo y ahora va a apelar a la distinción delante de Dios. Ya no nada más a nivel naturaleza, sino delante de Dios. Él dice en este versículo que el hombre no debe usar nada sobre su cabeza que marque su misión. Aunque sabemos que su cabeza es Cristo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ok, eso no lo discutimos, creo que lo entendemos. Y lo va a aclarar. El hombre no debe de cubrirse la cabeza, el hombre no debe usar velo, el hombre debe estar descubierto debido a que es la imagen y la gloria de Dios. En un sentido, el hombre refleja algo del propósito de la creación de Dios. El hombre es la imagen y la gloria de Dios y la mujer es la imagen y la gloria del varón. Y no se refiere a que uno valga más, insisto. No se refiere a que uno tenga mayor aprecio que el otro. Se refiere sencillamente a un orden. ¿Qué dice Génesis 1:16? Mira lo que dice Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Así que las dos son valiosas, pero tienen diferente posición. Ahora, habiendo entendido esto, no nada más tienen diferente posición, lo cual las hace distintas. El sol y la luna son diferentes y eso es muy bueno. Ahora sabemos, hermano, podemos entender
que la naturaleza del sol viene de su naturaleza original como creación. Explico. El sol da luz de manera natural. ¿De acuerdo? Así fue creado. Fue creado con la gloria de tener toda esa fuerza, esa potencia, esa energía para irradiar fuego, irradiar luz e irradiar energía. Esa es su naturaleza. Así fue creado. En ese sentido refleja la gloria de Dios, que es todopoderoso, que es luz perfecta y que tiene poder absoluto. Amén. Sin embargo, la luna no. La luna no tiene luz de manera natural. La luna no tiene ese fuego. De hecho, la luna es fría. Entonces, hermano, ¿de dónde le viene la luz que alumbra sobre la tierra? Le viene del sol. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, la luna está sujeta al sol para poder alumbrar durante la noche. Pensemos ahora en el hombre como el sol y la mujer como la luna, en una alegoría. El sol representa la imagen de Dios, por eso la exigencia es mayor para el varón. Por eso el reclamo va a ser mayor para el varón, como lo fue en el principio con Adán. Y la mujer está sujeta bajo el varón. El orden creado nos debe de apoyar a entender esto. Cuando hablamos de asuntos espirituales, el hombre debe brillar más porque busca más a Dios. Cuando tú y yo, hermano amado, estudiemos Efesios capítulo 5, cuando le habla al varón, te vas a dar cuenta cómo el Señor nos dice, tú deberías ser el hombre espiritual de tu casa. Tú deberías ser la luz, el fuego, la energía. Y ahí vamos a tener que llorar, querido hermano. Entonces, hermano, la mujer, el brillo de la mujer viene del varón. Pero nos referimos a un ámbito espiritual. Quiero aclarar aquí. Porque las hermanas que están muy influenciadas por el feminismo, ya las veo que su ardilla interna está comenzando a correr. Y dicen, no, yo brillo por mí misma. No, no estamos hablando del brillo profesional. Eso cualquiera. Hay muchas mujeres que brillan como abogadas, licenciadas, doctoras, académicas. Están brillando. Si se le puede llamar brillo a eso, al menos un brillo temporal que va a acabar cuando venga el caput, ¿verdad? Pero están brillando. Pero no nos referimos a un brillo profesional o a un éxito, lo digo así entre comillas, profesional. No nos referimos a un brillo social. No nos referimos a ese brillo de empoderamiento que hoy tanto se pregona en la sociedad. No nos referimos a los logros que una mujer puede alcanzar. ¿Quieres que te diga algo? Alcánzalos. Gracias. Alcánzalos. Alcanza esos éxitos. Estudia. No caigamos en el pensamiento de que como la mujer debe estar sujeta bajo el hombre, entonces el hombre no debe permitir que sus hijas estudien. Eso sí es ser retrógrada. Yo siempre he pensado, mi hija tiene que estudiar lo más que pueda, no para lograr algo en el mundo solamente, sino para que sepa cómo debe de moverse en este mundo que quiere destruirla como mujer. Y entre mejor preparada, primeramente en Dios, en la palabra de Dios, y después en lo que tiene que ver con esta sociedad en la que vivimos, mejor. No estoy hablando de esa éxito en los logros de perspectiva mundana, sino aquello que dé gloria a Dios y que dé bendición a los hijos y a la familia. Pero en resumen, este versículo, cuando Dios le está hablando a Pablo de que la mujer puede o debe estar bajo sujeción del hombre, es para que brille en los términos de la vida espiritual en su casa y por supuesto en la vida espiritual de la iglesia.
como el sol refleja la gloria de Dios y la luna refleja la gloria del hombre, de manera espiritual el hombre debe reflejar la gloria de Cristo. Y aquí está la grande, terrible demanda que Dios nos va a hacer a los hombres o nos hace a través de su palabra, y que deberías anhelar escucharla, hermano varón. Versículo 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Una vez más, Pablo insiste, ve cómo regresa, ve cómo está repitiendo en otras formas lo mismo. Hay un orden, la creación tiene un orden. Y en este orden de la creación, así como primero fue el sol y después fue la luna, de la misma manera primero fue el varón y después la mujer. Dios en su orden ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo. ¿Por qué? Porque así le plació. Dios ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo, y a la mujer en una posición para reconocer la autoridad de su marido. Aún las solteras, reconociendo la autoridad de su padre. Esto es sabio, esto conviene. Ya la última vez que compartí hablando de este tema, te puso el ejemplo del violín. Y si tratamos de ajustarnos, primero aceptarlo y después ajustarnos, vamos a tener bendición. Esto es sabio, es conveniente. ¿Y cómo vamos a poder saber que la mujer está de acuerdo con esto? Teniendo una marca de que está de acuerdo, de que acepta la autoridad de su marido. Y esta señal, según el pasaje que estamos estudiando, es un velo, es una cubierta en la cabeza. Y cuando hablemos de cubierta no me voy a meter en detalles de qué tamaño, redondo o triangular, largo, no, eso la Biblia no da detalles, sencillamente dice un velo que cubra. Viendo fotos, hermano, de cultos en iglesias evangélicas, encontramos etapas donde incluso las mujeres usaban ya una especie como de sombrero que se amarraban debajo de la barbilla para que no se moviera. Entonces eso no es lo relevante. Por eso Pablo no es un diseñador de moda, ni se quiere poner a hablar de eso. Lo que él dice es que el mundo vea, que la gente sepa que estás de acuerdo con este plan y que somos diferentes. No sé si tenga sentido para ti, pero para mí me da mucho sentido. Encaja perfectamente en el orden de la creación una señal que diga: estamos de acuerdo con el principio de autoridad, donde el varón fue creado primero y después la mujer. Es decir, el velo tiene incluso hasta un uso didáctico. La mujer enseña con el uso del velo. Hermano, ¿tú sabes que tú enseñas hasta con lo que usas? Cuando alguien te pregunta: hermana, ¿por qué usa velo? Si tú dices, pues quién sabe, pues es que todos las usan. No. Es que al país que fueres haz lo que vieres. No. Es que yo estoy de acuerdo con el principio de autoridad de Dios. Y aunque me cuesta trabajo, estoy de acuerdo con que mi marido sea la autoridad de mi casa. ¿Cómo aprendieron a orar tus hijos? Te voy a decir cómo aprendieron a orar los míos. Nos vieron a mi esposa y a mí orar. Hermano, yo nunca tuve que agarrar a mi hijo o a mi hija y agarrarlo de la mano y órale, arrodíllese y repita. Sencillamente nos veían orar y ellos quisieron orar. Cuando tú usas un velo, estás enseñando a tus hijas, uno, que son diferentes, una, que deben estar agradecidas y orgullosas de ser mujeres, 3, de que es una bendición ser distinguidas como mujeres, y 3, que delante de Dios también deben estar agradecidas de ser diferentes de todas las demás mujeres, y que están de acuerdo con que su padre sea su autoridad y eventualmente su marido. Y si tú quieres profundizar un poco más, que se van a casar con un hombre cristiano que ame a Dios para que realmente sea la autoridad que Dios quiere para ellas.
Esto es correcto. El velo entonces es una marca de aceptación y sumisión. Es un elemento de uso didáctico en la vida de la iglesia para las mujeres más jóvenes, donde se enseña y se recuerda el orden de la creación, el principio de autoridad y la distinción como mujeres. Ahora, piensa por un momento, hermana casada. Esto va para las casadas. ¿Tiene alguna importancia o significado que tu esposo use su argolla de matrimonio? ¿Significa algo para ti que tu marido use sus argollas matrimoniales? ¿O no? Bueno, también a Dios le interesa que tú tengas una señal de que tú le perteneces a tu marido y a Dios. Y si no estás de acuerdo, una vez más el apóstol Pablo dice, si no, rápense y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Porque Dios sí hace distinción. Y cuando tú no quieres esa distinción, desacreditas el plan de Dios. Bueno, déjame ir más rápido. Alguien dirá, bueno, ¿y qué de las viudas o de las divorciadas? Seguro que aquí hay viudas y divorciadas. Ellas deberían usar velo porque ellas no tienen marido. La respuesta es sí. Pues aunque no tienen marido, el principio de autoridad y de distinción como mujeres está intacto. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que no está el marido, pero el principio de autoridad está intacto. Y según el orden de autoridad establecido por Dios, la cabeza del varón no está muerto. El que murió fue la cabeza de la mujer, pero la cabeza del varón está vivo, ha resucitado. Y la cabeza del varón que cubre a los esposos cuando estos ya no están, la cabeza del varón que es Cristo, cubre a las viudas y a las que no tienen marido. Da un aplauso al Señor por eso. Así que por causa del principio de autoridad, aunque no esté tu marido, conviene usar un velo porque honras a Cristo. Ok, versículo 10. Este versículo es bien interesante, hermano. Yo sé que el tiempo ya avanzó, pero no podemos dejar de hablar de este versículo, que es un versículo un poquito de choque en el pasaje. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal de autoridad. ¿Cuál es la señal de autoridad? El velo. Y Pablo dice, no nada más para distinguirlas como mujeres, no nada más para que den un mensaje en la iglesia de que ustedes aceptan a la autoridad de sus maridos. No. Hay un asunto también que trasciende. Hermana, pon atención. Hay un asunto que trasciende. Mira, hermano, a veces le escapamos a los versículos sobrenaturales. Pensamos que la sobrenaturalidad está mal. No, hermano. Si tú le crees a la Biblia, crees en sobrenaturalidades. Porque si alguien dice, no, es que las cosas sobrenaturales, eso no va conmigo, pues entonces tú no vas con la Biblia, porque la resurrección es sobrenatural, porque la encarnación fue sobrenatural, y la iglesia redimida hoy es sobrenatural. Y cuando la Biblia habla de ángeles, y Pablo habla de ángeles, no está alegorizando, es porque hay ángeles. Y los ángeles son sencillamente seres sobrenaturales, no son de esta naturaleza humana o carnal. Son seres sobrenaturales que son reales, aunque no son de esta naturaleza humana o mundana. ¿Y qué dice la Biblia de los ángeles? Que son espíritus ministradores, ministros de fuego para ministrar a la iglesia, a los santos, dice. Entonces eso quiere decir, hermano, que los ángeles son reales y que están a favor del pueblo. ¿No dice la palabra que cuando Jesús fue tentado, vinieron ángeles? Que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, en el momento de la prueba más grande, vinieron ángeles a fortalecerle. ¿Cómo no va a hacerlo ahora con la iglesia, que es el cuerpo místico? Así que en este pasaje Pablo lo que está diciendo es, hay algo más. Y es el ámbito espiritual. La iglesia tiene una parte espiritual.
La iglesia tiene una parte sobrenatural y no debemos cerrarla ni negarla. Es real. Cuando hablamos del principio de autoridad, tenemos que verlo también, hermano, como lo que es un principio universal, eterno, espiritual y que tiene implicaciones místicas. Y los ángeles, como una creación que la Biblia nos habla en muchas partes, hermano, en toda la Biblia hay ángeles. Nos dice que los ángeles son seres, sí, que ministran a la iglesia, pero que también son seres que adoran constantemente a Dios. Y que estos seres de luz que interaccionan con el ser humano, aunque nosotros no los distingamos y a veces no los percibamos, no significa que no estén ahí a favor de su iglesia. Y algo fundamental de estos ángeles es que ellos, ¿sabes qué? Reconocen el principio de autoridad y sumisión. La Biblia ya dice qué pasó con los que no reconocieron autoridad. Se desbarrancaron con Luzbel. Media vez no aceptaron el principio de autoridad, el Señor los echó y los aprisionó. Y al final de los tiempos esos ángeles serán echados al lago de fuego, porque para eso fue creado el lago de fuego, para los ángeles rebeldes que se unieron al rapado Satanás. ¿Por qué digo rapado Satanás? Porque Satanás es el padre de la protesta, de la queja y de la prostitución. Pero estos seres que hoy están al servicio de la iglesia conocen la autoridad y la sumisión. Lo entienden bien, conocen bien, entienden los beneficios, las bendiciones y también los daños. Por eso la palabra dice que aún en el reino de los demonios, que no son ángeles, son demonios, hay rangos, principados, potestades, gobernadores. Los ángeles entienden eso, pero también entienden que en el ámbito de Dios también hay rangos y delegaciones. Hay seres vivientes, hay querubines, hay serafines. Ellos entienden que hay rangos de autoridad y que hay un principio de autoridad que se debe de aceptar y respetar. Por eso Pablo habla de ángeles, porque no hace falta que profundice. Sencillamente dice, los ángeles entienden esto. Dios le ha dicho a los ángeles, sin duda, que el hombre y la mujer son su diseño. Los ángeles lo saben. Y en ese diseño de Dios, los ángeles saben que el hombre y la mujer fueron creados para que vivan juntos, bajo un principio de autoridad. Hermanos, sería muy curioso que los ángeles bajaran, nada más, hermano, como para curiosear. No, hermano. O porque están buscando con quién casarse. No. La palabra dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. La materia del matrimonio es algo que no está en su entendimiento. Pero lo aceptan porque es algo que Dios diseñó. Lo valoran porque es algo que Dios diseñó. De esta manera, hermano, los ángeles miran el matrimonio como algo maravilloso que Dios hizo. Y en esta interacción que los ángeles tienen con los escogidos de Dios, donde son llamados a ministrarnos como iglesia, como pueblo de Dios, están interesados en poder ver cómo hay respeto al principio de autoridad que ellos tanto valoran. Lo voy a decir en estos términos, quizá de alguna manera los ángeles están preocupados en ver que el orden de Dios se mantenga entre los seres humanos, o al menos entre la iglesia. Como ya dije, los ángeles conocen las consecuencias de la maldición y la caída del matrimonio, y cómo los matrimonios han caído en caos y en destrucción y en divorcio por tantos siglos, y conocen la belleza de la iglesia como una ente con la que el Señor se va a casar. Y ahora los ángeles saben que el matrimonio es el modelo de esa unión perfecta entre Cristo y la iglesia. Los ángeles entonces saben que Cristo destruyó el poder del pecado en el hombre y en el matrimonio.
El Espíritu Santo sabe ahora que el Espíritu Santo es quien va a poder llevar al hombre y a los matrimonios a una relación sana. Así que cuando los ángeles vienen, que vienen todo el tiempo, no los vemos, pero ellos están todo el tiempo. Cuando los ángeles vienen y ven una señal, porque los ángeles no ven el corazón, solo Dios ve el corazón. Los ángeles no saben si en realidad los matrimonios que están en una iglesia están de acuerdo con el principio de Dios o no. No saben si una mujer está de acuerdo con que Dios estableció esto como algo bueno o no. Así que ellos, de alguna manera que no entendemos porque no da muchos detalles, de alguna manera que no podemos asegurar con toda certeza porque el pasaje no es completamente amplio, pero sí podemos decir que cuando ven y echan un vistazo, hay gozo en el corazón de los ángeles cuando ven una expresión de adoración que dice: acepto el plan de Dios. Entonces, el diseño original del principio de autoridad, cuando se mantiene y se proclama en una iglesia, los ángeles se unen para darle la gloria a Dios, aquel que diseñó el principio de autoridad para que se mueva dentro de la iglesia. Te lo voy a decir así: cuando entran gente de afuera, nos ven con velo y dicen: qué extraño, ¿esto qué cosa significa? Ellos no saben, a menos que te pregunten y tú les expliques. Pero cuando vienen los ángeles, ellos sí saben. Y ellos, cuando entra alguien que no sabe, dice: ¿qué es esto? Pero ¿sabes qué dice? Son diferentes. No lo entiendo, pero son diferentes. No sé por qué las mujeres se ponen velo, pero son distinguidas. Esta iglesia es diferente. No se parece a otros donde la mujer se iguala al hombre. Da un aplauso al Señor si vas a aplaudir. Pero cuando vienen los ángeles, ellos dicen: nosotros sí entendemos. Nosotros sí entendemos. Y si esta mujer se pone el velo para darle gloria a Dios, con algo que a lo mejor le cuesta trabajo, en algo que a lo mejor es un batallar sujetarse a su marido, con algo que a lo mejor sabe ella que debe de buscar más el auxilio del Espíritu Santo para ser más sumisa a su autoridad, pero con todo ella quiere decirle a Dios: estoy de acuerdo contigo. Eso es una mujer que le está diciendo: te doy la gloria, Señor, te doy la gloria. Y los ángeles, como sí entienden eso, ¿sabes qué hacen los ángeles? Y aquí estoy solamente romantizando el pasaje. También adoran al Señor junto con las mujeres de esa iglesia. Versículo 11 y 12. Hermano, nada más quiero decir algo. Yo he escuchado a algunos que interpretan que estos ángeles son demonios y he escuchado a algunos que dicen: y entonces la mujer se tiene que poner el velo porque si no tiene velo se le va a meter el diablo. Hermano, yo no veo eso en el pasaje. Si Pablo estuviera hablando de demonios, hablaría de demonios como en Efesios más adelante nos va a hablar del diablo y sus huestes. Pablo no tiene por qué estar usando una palabra diferente. Cuando habla de demonios, habla de demonios. Cuando habla del diablo, habla del diablo. Y cuando habla de ángeles, habla de ángeles. Así que, hermano amado, no deberías usar un velo por causa de que tengas miedo a que se te meta un chamuco. Deberías usar el velo como un acto de obediencia y que estás de acuerdo con Dios. Porque cuando tú usas el velo, no es para que tú pelees contra el diablo, es para que le des gloria a Dios. Versículo 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Como que Pablo va hablando y de repente se frena y dice: tengo que dejar claro algo. Tengo que dejar en claro que no estoy hablando que la mujer vale menos. Tengo que dejar en claro que no estoy diciendo que la mujer es una persona de segunda clase. No, eso no está bien. Si hay alguien que lee y no aclaró esto,
va a querer someter o humillar a la mujer, y eso no es el plan de Dios. No es un asunto de valor ni de importancia, sino de función, de ubicación y de distinción. Entonces dice esto. Número 1 dice, en el Señor. Lo que está diciendo es, esto es para los que han creído en Cristo. Esto es para los que han creído en el señorío de Dios, a los que son cristianos, pues. Y como es para ellos, no podemos llevar esto al mundo. El mundo no lo va a entender. Esto es en el Señor. Y los que estamos en el Señor sí tenemos que entender lo siguiente, para que no haya malinterpretación. Los que han recibido esta verdad eterna entienden que hay dependencia mutua. Hay dependencia mutua y eso no puede faltar. Hermano, el versículo 11 y 12 es una paráfrasis del apóstol Pablo de sometámonos los unos a los otros en el temor del Señor. Es una paráfrasis o una ampliación. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Escuchaste, varón? La mujer no es sin el varón, lo necesitas. Y el varón no es sin la mujer, también la necesitas. Así fue como Dios lo diseñó. En otras palabras, hay que entender que la verdad eterna del principio de autoridad nace de una sujeción mutua. El principio de autoridad, el principio de sumisión mutua y la dependencia el uno al otro no se altera. El hombre lidera a la mujer, pero la mujer ayuda a su marido. No significa que debido a que hay autoridad y sumisión hay desigualdad espiritual. No. Espiritualmente no hay desigualdad. Hay una distinción de funciones. No hay desigualdad humana. No es que uno sea más valioso que el otro, ni siquiera humanamente. Tienen dones, talentos, inteligencia. O que hay desigualdad personal, donde uno debe de despreciar al otro. No, de ninguna manera. La mujer debe ser sumisa a la autoridad de su esposo, pero el varón debe ser sumiso a la ayuda y al consejo de su esposa. Lo vuelvo a repetir, esto es un avance de lo que vamos a hablar. La mujer debe ser sumisa a la autoridad de su marido y por eso debe de respetarla. Debe de respetarla. Y el varón debe ser sumiso a la ayuda y al consejo de su esposa y por eso debe de escucharla. Ok, entonces hay una interdependencia hermosa. Lo que es diferente son las funciones. Que quede claro. No es la inteligencia, no es la capacidad espiritual, no es la capacidad mental, no es la capacidad social, no es que uno sea más sabio que el otro, no. Solamente son los roles. Pon atención, hermana, vamos a hablar de roles y funciones la próxima semana. Las mujeres cristianas no deben pensar que su igualdad en su posición espiritual delante de Dios y la gran libertad que ha recibido en Cristo Jesús hace a un lado el orden creado de Dios. Es decir, hermana, aunque tú eres igual delante de Dios y tú tienes libertad genuina delante de Dios, eso no anula el orden de Dios. El orden de Dios es que hay un principio de autoridad. Al contrario, esas diferencias que tú tienes, esa inteligencia que Dios te ha dado, ese diseño espiritual que tú tienes como mujer, es benéfico para ti y para toda tu familia cuando tú aceptas el principio de autoridad que Dios ha depositado en tu marido. Eso no es para mujeres inconversas, menos en esta época que nos ha tocado vivir, hermano. Quizá una mujer inconversa, no la voy a tratar de convencer de esto, que siga con su actitud rapada. Estoy hablando mujeres de Dios. Versículo 13, y aquí ya voy entrando a la conclusión del mensaje. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Juzgad vosotros mismos. Como que Pablo llega ya casi al final, igual que yo, casi al final, a la conclusión, y dice, bueno, ustedes juzguen.
Esto no es una imposición. Esto no es una obligatoriedad. Juzguen la palabra, juzguen el fundamento, juzguen los argumentos, juzguen los textos bíblicos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Pablo hace una pregunta retórica. Hermano, hermana, no sé cómo tú respondes a esto. ¿Cómo responderías tú, hermana? ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿Cómo responderías? Aunque no se atrevieron muchas, la respuesta es obvia. Ya Pablo ha tomado tiempo para disertar sobre el principio de autoridad y sujeción y que debe ser simbolizado en un velo sobre su cabeza. Tristemente, y ahorita lo acabamos de ver, esta es una pregunta que muchas mujeres siguen rehuyendo, que no quieren responder. Debo de pedirle a Dios ayuda. Esperaríamos que el velo hiciera algo parecido, que el velo a quien la usa sirva para que otros y otras aprendan que hay un principio de autoridad y que tú eres una mujer imperfecta, necesitada, con debilidades, con tentaciones, que te cuesta trabajo sujetarte a tu papá o sujetarte a tu esposo, que no siempre lo haces con una sonrisa, que a veces te duele mucho lo que está pasando con la autoridad que tienes en casa, pero con todo sabes que Dios es más grande y sabes que Dios sí te entiende, te ayuda, te consuela, y que ese mensaje tú se lo transmites a las que vienen atrás de ti diciendo: tu esposo se puede equivocar, tu padre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca.